¿Cuántos agujeros tiene esta figura? La respuesta está clara, 3, por supuesto. En cuanto pasamos a la tercera dimensión, algunas preguntas aparentemente sencillas sobre agujeros se vuelven un poco controvertidas. Por ejemplo, hay quien dice que una pajita tiene 2 agujeros, uno a cada extremo, y hay quien dice que por donde pasa el líquido es un solo agujero. ¿Y si a esta pajita le unimos sus 2 extremos, formando una rosquilla hueca? Tiene claramente un agujero en el centro, pero ¿acaso la zona por donde antes viajaba el líquido en la pajita, o sea, el relleno hueco de la rosquilla, ha dejado de ser un agujero? Ya no tiene entrada ni salida, pero en cambio sí es una parte vacía de ella, distinta del agujero central, ¿no? ¿Tan complicado es dar una definición precisa de lo que entendemos por agujero? Si es así, ¿cómo hacen los matemáticos para hablar de agujeros de dimensiones mayores? ¿Y por qué? ¿Realmente todo esto es importante? ¿Por qué necesitamos a una cazadora de agujeros? En esta serie de vídeos voy a presentar de manera intuitiva lo que es la homología, una herramienta matemática que básicamente extrae información sobre los agujeros de un espacio. Quiero mostraros cómo se puede llegar a la homología como una solución bastante natural a este problema de contar y detectar agujeros. Los vídeos están pensados tanto para gente no especializada en matemáticas como para aquellos estudiantes o matemáticos que quieran un enfoque más intuitivo a esta construcción. Para ellos habrá numerosas notas al pie como esta definiendo todo de forma más rigurosa. Un apunte más, hay muchos tipos y variantes de homología. La que voy a explicar yo es la homología simplicial con coeficientes en Z2. Que nadie se alarme, toda esta palabrería significa que es la más fácil. Me referiré a ella simplemente como homología de ahora en adelante, pero está bien saber que este es solo uno de muchos métodos. Antes de ponerse a trabajar en nada, ¿por qué nos importa este problema de contar agujeros? Bueno, la respuesta corta es porque precisamente a eso se dedica la topología, la rama de las matemáticas que estudia características estructurales como la cantidad de agujeros de un espacio. Pero igual no es una respuesta muy satisfactoria. Voy a dar un ejemplo de uso en biología que me encanta y que he sacado de una charla del doctor Kelly Maggs, os la dejo en la descripción. Por mucho que me guste el ejemplo, os advierto de que soy matemático, no biólogo, así que pese a que haya hecho todo lo posible por asegurarme de que lo que estoy diciendo sea correcto, puede haber errores. Si hubiese algo que corregir, lo encontraréis en la descripción y en un comentario fijado. Uno de los temas más importantes en biología es saber cómo funcionan diferentes partes del código genético, lo que llamamos genes, tanto de forma aislada como sus interacciones entre sí. Es posible medir cómo de activo está un gen en cada momento tomando muestras de células y fijándose en ciertas moléculas, llamadas ARN mensajero. No os preocupéis mucho por el ARN mensajero, lo único que tenemos que saber de él es que sirve para medir cómo de activo está un gen en cada momento. Digamos que nos interesa comparar dos genes concretos, el gen A y el gen B. Podemos poner cada gen en un eje y representar por puntos en el plano nuestras medidas. Por ejemplo, este punto significaría que hemos observado una célula en la que el gen A está muy activo y el gen B bastante poco. Imagina que tomamos muchas medidas en células parecidas y obtenemos algo así. Esto parece indicar que ambos genes tienen un nivel de actividad bastante regular y no se mueven de ahí. Una situación así en biología se llama homeostasis. Es una situación de equilibrio cómoda en la que el cuerpo intenta permanecer. Pero digamos que ahora ocurre algún estímulo externo que rompe esta homeostasis. Por ejemplo, digamos una herida. Y se manda una señal a las células. Oye, hay que activar el gen A. Esto puede ser porque, por ejemplo, el gen A está encargado de fabricar proteínas que reparan el tejido. Vamos a coger más medidas de células durante las primeras horas desde que reciben la alarma. Vale, como nos imaginábamos, el gen A se está expresando mucho más. Sin embargo, fíjate que para las medidas más tardías, el gen B se está activando un poco. Vamos a coger más medidas durante un tiempo, a ver qué pasa. Parece que el gen B ha empezado a expresarse más, mientras que el A ha empezado a disminuir. Al final, ambos han regresado a sus niveles normales. Hemos vuelto al punto inicial, a la homeostasis. Esta situación se llama un ciclo homeostático de retroalimentación negativa. El gen A, el gen estimulado, se expresa para adaptar el cuerpo al estímulo y mitigarlo hasta que cese, lo que también detiene su alta expresión. Por su parte, el gen B, llamado gen respuesta, se activa más tarde con el objetivo de regresar a la homeostasis.
Podría ser que la alta expresión del gen A haya tenido consecuencias no deseadas y B está encargado de neutralizarlas, que te hayas tomado un fármaco que active el gen B, o simplemente que para controlar el problema se necesite tomar el relevo de un gen a otro. Fíjate que si hubiésemos estudiado otro gen distinto, el gen C, y hubiésemos obtenido algo como esto, aquí no hay ninguna razón para creer que C sea un gen respuesta. Parece que le ha dado bastante igual el estímulo. Dicho de otro modo, este gráfico de aquí es característico de un gen estimulado y un gen respuesta que se han expresado sucesivamente. Y si destaca por algo, es por esta trayectoria cíclica que sale de y vuelve a la homeostasis. Aún más, dentro de esta trayectoria hay una región vacía, porque hasta que A no se active mucho, B no va a arrancar. Así que hay configuraciones de activación de genes en esta zona que no se van a producir nunca. Dicho de otro modo, aquí lo que tenemos es un agujero. Localizar agujeros nos permite detectar estos ciclos homeostáticos, que nos dan más información sobre los genes y sus roles. Ahora bien, aquí solo hemos estudiado dos genes. Estos procesos cíclicos de regreso a la homeostasis pueden ser más complicados y resultar de lo que se llama una cascada de genes. Primero se activa el gen A, luego el B, luego el C, luego el D, etc., hasta que se llega a la homeostasis, cerrando el ciclo. ¿Qué pasa si queremos estudiar, por ejemplo, 10 genes que sospechamos que forman una cascada? Necesitamos un eje para cada gen, claro. Así que el espacio geométrico en el que estaríamos tomando nuestras medidas tendría 10 dimensiones. Si alguien te pregunta por qué a los matemáticos nos importan las cosas de más de 3 dimensiones, la respuesta es fácil. En cuanto quieras medir más de 3 cosas, vas a necesitar más de 3 dimensiones. Por eso estudiar conceptos como agujeros en espacios altamente dimensionales es útil. Y necesitamos tener técnicas sólidas que no funcionen de forma visual y nos permitan localizar estas estructuras. Volviendo a la charla, en el estudio en el que está basada, aún sin publicar, utilizan un método mucho más avanzado que lo que vamos a ver en esta serie, pero que sigue siendo en su base una prima cercana de la homología, la cohomología. Confirman que su método es capaz de detectar ciclos homeostáticos clásicos y, curiosamente, detecta como ciclos algunos procesos que no son considerados como tal por los biólogos. Sin embargo, tras el análisis de un experto, les confirmó que estos procesos sí podían ser interpretados como ciclos, aunque no se suelen llamar así en biología. Este método parece por lo tanto prometedor para hallar nuevos ciclos y reinterpretar procesos conocidos. Además, los autores comentan que este tipo de métodos podrían arrojar más luz sobre el funcionamiento de células afectadas por el cáncer, que influyen sobre ciertos de estos ciclos. Espero que este ejemplo haya explicado por qué interesarse por estos temas. En esta serie no vamos a hacer cosas tan difíciles y vamos a estar siempre acompañados de visualizaciones en nuestros conocidos espacios de 2 y 3 dimensiones, como los del principio, para guiar la intuición. Gracias por haber visto el vídeo hasta el final, suscríbete y compártelo si te ha gustado, y si estás listo para empezar en esta pequeña aventura que es la homología, haz clic aquí para ver el siguiente vídeo.